Aquí de nuevo con ustedes, señores, en nuestro programa Energía y Sociedad, analizando la política de América Latina, las diferentes crisis que hemos tenido, procesos de institucionalidades que se han irrespetado en América Latina, que la mayoría de los gobernantes terminan sucumbidos por fraude, por corrupción, malversación de fondos, cohecho, crimen organizado, todo esto. Y como yo decía, en el caso de Otto Pérez Molina, la vicepresidenta dijo también que ella vino a la República Dominicana y que tuvo laxo con Félix Bautista, que Félix Bautista le mandó un jet privado y vino para acá, que eso tuvo que ver también con los casos de corrupción y las empresas que tenía Félix Bautista en Guatemala, que estaban amarrados ahí. Ella lo dijo en juicio allá en Guatemala. Pero también está el señor Álvaro Colón, que cayó preso, que es esposo de la señora Sonia Torres, la señora Torres, que está aspirando a la presidenta, que ha aspirado 3 veces y ha perdido las 3 veces, porque ahí hay un machismo constante ahí en Guatemala. Hay todavía muchos grupos indígenas, ahí predomina el patriarcado, el poder del hombre, entonces ella siempre gana en primera vuelta, pero la segunda vuelta pierde. Entonces cayó preso él, pero también, y nosotros vamos, cayó preso Ollantumala, cayó preso Fujimori y fue condenado. También cayó preso el señor Menem. Menem cayó preso por una situación que tuvo en su gobierno, porque él gobernó 10 años, gobernó 89-99, pero en el 94 al 95 tuvo tráfico de armas, que él mandaba armas hacia Ecuador y hacia Croacia. La justicia le encontró culpable, lo procesaron y fue condenado, y después fue absuelto en el 2000, bueno, lo procesaron en el 2001 y fue absuelto en el 2008. Y después se convirtió en senador, pues, y ahí tenía fuero. Y volviendo y analizando el caso de Argentina, Argentina ha tenido problemas históricamente. Ha tenido problemas de crisis política, crisis económica. Sobre todo está viviendo una crisis económica galopante. Una inflación vertiginosa, grandísimo. La inflación ronda más del 60% del producto argentino. Y actualmente acaban de condenar a la expresidenta y vicepresidenta actual y senadora, la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque le encontraron culpable de que ella creó una empresa día antes de su juramentación de su esposo como gobernador en la región allá de Santa Cruz, porque ellos son de ahí de Santa Cruz. Y le dieron a ese señor a dirigirlo, el señor Lázaro Báez, que dirigió esa empresa de construcción, y el 80% de las obras fueron adjudicadas a esa empresa, y se dice que Lázaro Báez fue su testaferro, pero ahí hay 12 políticos que fueron procesados y condenados. A ella lo inhabilitaron de por vida, es decir, la condena perpetua para no participar en política. Le cantaron 6 años, pero la sentencia no entra en vigencia ahora, porque ella actualmente tiene inmunidad porque es vicepresidenta. Y también va a tener que, como Argentina es un país federal, entonces tiene que esperar que la Cámara de Casación lo ratifique y también la Corte Suprema de Argentina, y que eso va a tomar posiblemente varios años. Y ella en ese tramo podía aspirar, porque el año que viene, 2023, va a haber elecciones allá. Y posiblemente el peronismo pierde el poder, que es el partido de ella, que es el justicialismo, que posiblemente entra los radicales con el partido de Macri, que es el PRO, con una alianza que ellos tienen, posiblemente ganan las elecciones el año que viene. Que también yo creo que eso tiene matiz político, porque tampoco, a pesar de que ellos son corruptos, porque según la justicia argentina le encontraron culpable a ella, y en los gobiernos de su esposo también, cuando Lázaro fue ministro de Construcción, también le adjudicaron la mayoría de las obras a esa empresa, que según ahí hay, y se han dilapidado se ha encontrado de la corrupción, de malversación de fondos, más de $1.000 millones.
uno alrededor de 168.000 millones de pesos argentinos, y que eso ha traído problemas en los últimos días, que ella ha dicho que no es corrupta y que lo querían inhabilitar políticamente porque ven que no quieren saber de ella. A pesar de esto, Argentina es un país dividido políticamente entre el peronismo y el no peronismo, porque Perón fue un líder populista que consiguió mucha popularidad del pueblo argentino, sobre todo el pueblo llano, por su forma de gobernar. Un líder que ayudó a mucha gente, que garantizó justicia social, pero en base al Estado, utilizando las arcas públicas, es decir, la expansión del gasto, para beneficiar a la mayoría de los necesitados. Por eso que el peronismo ha sido fuerte. Y Argentina ha gobernado entre el peronismo y los radicales, la Unión Cívica Radical, que el problema de la crisis argentina no empieza ahora, empieza desde los años del 1918, a pesar de que había empezado indicio con Sáenz Pérez, Roque Sáenz Pérez, del día 14 de la crisis económica, porque el Banco Central de Argentina nace en el año 1895 y Argentina en 35 años se había convertido en la quinta economía del mundo. Argentina era al principio del siglo XX uno de los países más ricos del mundo y donde era el destino turístico del mundo, después de Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Francia. Argentina era el país más rico de América Latina. Después, cuando viene la crisis económica con Hipólito Yrigoyen, porque es un gobierno radical, ahí empieza el problema económico. Luego se agravan con Perón, y después, ustedes saben, vino la dictadura con el gobierno llamado la Revolución Argentina, con los gobiernos de facto, que cuando derrocaron al presidente peruano, el señor Illía, por había estado en contra de los Estados Unidos por el Banco Central, que querían instaurar el dólar norteamericano. Entonces decidió poner la moneda argentina. Entonces, Illía lo derrocan ahí. Bueno, Froudinchi fue radical también. Después vino el general Juan Carlos Onganía, que puso una serie de gobiernos dictatoriales, de militares, y estaba también Agustín Lanoce, Campato, todos esos grupos gobernaron, que fueron militares, generales argentinos, que después, con el retorno de la democracia, con el regreso de Perón, porque Perón había ido al exilio después de su derrocamiento en el 1953. Entonces, cuando regresó Perón, ustedes saben lo que pasó, ganó el peronismo. Y luego muere Perón en el 74, viene su esposa, la señora Evita Perón, María Estela Martínez, y que ahí, en el 76 lo derroca. Ahí vienen los gobiernos de Videla, Viola y Galtieri. Ustedes saben lo que pasó, pero con el retorno de la democracia, con los radicales, en 1983, ustedes saben lo que pasó con Alfonsín, que era muy amigo del pueblo dominicano, muy amigo del doctor José Francisco Peña Gómez, porque perteneció a la Internacional Socialista. Alfonsín dejó a Argentina en una hiperinflación que lo llevó a 300%, hasta tal punto tuvo que renunciar. Entonces renunció, entonces gana Menem, Menem aplica la convertibilidad y ahí entonces aplica algunas reformas tipos neoliberales, como ya estaba la ola neoliberal de los Estados Unidos con Margaret Thatcher y Reagan, ahí en Reino Unido, entonces logró estimular las empresas privadas y las inversiones extranjeras. Y eso entonces sacó a Argentina de la crisis. Por eso que repitió, a pesar de que para hacer ese acuerdo, de sacar a Argentina de la crisis, tuvo que hacer un acuerdo que se llamó el Pacto de los Olivos con el mismo Raúl Alfonsín, los radicales y los peronismos, para garantizar la gobernabilidad. Después vino entonces de la Rúa, y de la Rúa con el Corralito fue un desastre en el 2001. Tuvo que salir de ahí, de la Casa Rosada. Entonces ustedes saben, y actualmente la crisis que ha vivido Argentina, ustedes saben el problema. Entonces, a pesar de que los dos gobiernos de Ernesto Kirchner y su esposa fueron un gobierno, podemos decir, medianamente bueno, porque estimularon algunos bienestar social, había empleo, entonces, pero tuvieron que ir a los fondos buitres. Después, cuando pierden las elecciones con Scioli, gana Macri, que fue unas elecciones muy reñidas, entonces Macri tuvo que ir entonces al Fondo Monetario Internacional, que tuvieron que prestarle alrededor de 55.000 millones de dólares y gastaron y robaron supuestamente 46.000 millones y perdieron las elecciones en el 19. Ahora vamos a esperar qué va a pasar el año que viene. Entonces América Latina vive crisis profunda. Nosotros creemos que América Latina debe cambiar el rumbo. Esperemos que la perspectiva
del año que viene, la perspectiva económica, los pronósticos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, hagan que nuestros países salgan de la crisis y aumenten la producción, el empleo y el desarrollo. Sobre todo creer mucho en la educación. Entonces, finalmente quiero decir un tema, el tema de la Unión Europea, que decide ponerle un tope, un precio tope al petróleo ruso, que son $60 por barril, para tratar de que fijar ese precio de que en la Unión Europea y los países que le compran el petróleo a Rusia no le llegan dinero para financiarle la guerra a Rusia. Es decir, porque se entiende que si le compran el petróleo a Rusia, le están financiando la guerra, que es la invasión que está haciendo ahí en Ucrania. Entonces la Unión Europea está tratando de que no le llegue dinero, mucho dinero a Rusia, tratando de darle en el punto más fuerte, que es el petróleo y el gas. Pues Rusia es el máximo exportador después de Arabia Saudita, el segundo exportador, mayor exportador después de Arabia Saudita de petróleo. Pues Rusia produce 11 millones de barriles de petróleo diario, Arabia Saudita produce 13, así sucesivamente. Pero la OPEP tomó medidas sobre el precio del petróleo para el año que viene. Vamos a esperar lo que va a pasar. Nosotros esperemos que esa crisis y esa guerra que hay en el mundo deben terminar y el mundo necesita paz. Y nosotros debemos de velar por la seguridad del mundo a través de los organismos multilaterales, de los foros, conversar, que el diálogo ahí está, de la forma que podemos entendernos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya usted sabe, en nuestro programa Energía y Sociedad, Canal 12 por Claro y Canal 45. Todos los sábados a las 8 de la noche. Muchas gracias.